Hola a todos. Bienvenidos a Futuro Inversor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los inversionistas logran diversificar su dinero sin complicarse la vida comprando un montón de acciones individuales? Hoy te voy a revelar un secreto de los grandes inversionistas, los ETF. ¿Qué es un ETF? Los ETF, fondos cotizados en bolsa, son uno de los instrumentos de inversión más populares en los mercados financieros modernos debido a su accesibilidad, diversificación y bajo costo. Es un fondo de inversión que se negocia en la bolsa de valores, al igual que las acciones. Estos fondos agrupan diversos activos financieros, como acciones, bonos, materias primas o una combinación de ellos, lo que permite a los inversores diversificar su portafolio al comprar una sola unidad de ETF. Características principales. Diversificación. Al comprar un ETF, inviertes en una cartera diversificada de activos. Un solo ETF puede contener cientos o miles de acciones o bonos. Negociación en bolsa. Los ETFs se negocian en las bolsas de valores, como la Bolsa de Nueva York, NYSE o el Nasdaq, lo que significa que su precio fluctúa durante el día, al igual que el de las acciones. Gestión pasiva y activa. Muchos ETFs siguen un índice de mercado, como el S&P 500, gestión pasiva, pero también hay ETFs gestionados activamente, donde los gestores toman decisiones de inversión para intentar superar el rendimiento de un índice de referencia. ¿Cómo funcionan los ETFs? Un ETF compra y mantiene un conjunto de activos subyacentes, acciones, bonos, materias primas, y luego divide la propiedad de esos activos en pequeñas unidades que se venden a los inversores en la bolsa. Proceso simplificado. Composición del ETF. Los gestores del ETF crean un fondo que contiene activos según el tipo de ETF. Por ejemplo, un ETF que sigue el índice S&P 500 comprará las 500 acciones que componen ese índice. Creación y redención de participaciones. Las acciones de los ETFs se crean mediante un proceso conocido como creación y redención. Cuando los inversores compran participaciones de un ETF, las instituciones financieras crean nuevas participaciones en función de la demanda. Negociación en la bolsa. Una vez que las participaciones del ETF están en el mercado, los inversores pueden comprarlas y venderlas como si fueran acciones de una empresa. El precio de un ETF varía durante el día de acuerdo con la oferta y la demanda. Tipos de ETFs. Existen diferentes tipos de ETFs, cada uno con características específicas según su estrategia de inversión o los activos subyacentes que contienen. Algunos de los tipos más comunes son: ETFs de acciones. Contienen una cesta de acciones y suelen seguir un índice bursátil. Por ejemplo, el ETF SPY sigue al S&P 500, uno de los índices más populares de Estados Unidos. Objetivo: ofrecer diversificación entre distintas acciones. ETFs de bonos. Están compuestos por bonos emitidos por gobiernos, corporaciones u otras entidades. Un ejemplo es el ETF BND, que sigue el mercado total de bonos de EU. Objetivo: proporcionar ingresos estables a través de la exposición a bonos. ETFs sectoriales. Se enfocan en sectores específicos de la economía, como tecnología, salud, energía o finanzas. Un ejemplo es el ETF XLK, que sigue el sector tecnológico del S&P 500. Objetivo: exponer a los inversores a un sector en particular. ETFs de materias primas. Invierten en materias primas como oro, petróleo o productos agrícolas. El ETF GLD es un ejemplo que sigue el precio del oro. Objetivo: proporcionar exposición a los movimientos de precios de las materias primas. ETFs internacionales y globales. Permiten a los inversores diversificar su cartera fuera de su mercado doméstico, invirtiendo en acciones o bonos de mercados extranjeros. Por ejemplo, el ETF EM sigue a los mercados emergentes. Objetivo: exponer a los inversores a oportunidades globales. ETFs inversos y apalancados. Los ETFs inversos ganan valor cuando el mercado baja, permitiendo a los inversores beneficiarse de mercados bajistas. Ejemplo: el ETF TZA busca proporcionar un rendimiento diario 3 veces inverso al rendimiento del índice Russell 2000.
Los ETFs apalancados usan derivados financieros para multiplicar los rendimientos, o pérdidas, del índice que siguen, por ejemplo, 2x o 3x. Son altamente especulativos. Ejemplo: el ETF TNA busca proporcionar un rendimiento diario 3 veces superior al rendimiento del índice Russell 2000. Objetivo: aprovechar los movimientos del mercado a corto plazo. Ventajas de los ETFs. Los ETFs son populares debido a una serie de beneficios clave que ofrecen tanto a los inversores novatos como a los experimentados. Diversificación. Al invertir en un ETF, los inversores obtienen exposición a una amplia gama de activos, lo que reduce el riesgo al distribuir la inversión en múltiples valores. Bajos costos. Los ETFs suelen tener comisiones más bajas en comparación con los fondos mutuos gestionados activamente. La mayoría de los ETFs siguen un índice de forma pasiva, lo que reduce los costos de gestión. Liquidez. Los ETFs se negocian en la bolsa, lo que significa que puedes comprarlos o venderlos durante el horario de mercado a precios actualizados en tiempo real. Accesibilidad. Los inversores pueden comprar ETFs en cualquier momento durante las horas de mercado y con montos pequeños de capital, lo que facilita la entrada en los mercados. Transparencia. Los ETFs suelen publicar sus participaciones diariamente, lo que permite a los inversores saber exactamente qué activos contienen. Desventajas de los ETFs. A pesar de sus ventajas, los ETFs también tienen algunos inconvenientes que es importante tener en cuenta. Comisiones de corretaje. Aunque tienen comisiones de gestión bajas, cada vez que compras o vendes un ETF puedes incurrir en comisiones de corretaje, lo que puede afectar tu rentabilidad si realizas muchas transacciones. Riesgo de mercado. Los ETFs que siguen índices o sectores están expuestos a las fluctuaciones del mercado. Si el mercado cae, el valor del ETF también puede disminuir. Tracking error. El tracking error es la diferencia entre el rendimiento del ETF y el índice que sigue. En algunos casos, los ETFs no replican perfectamente el rendimiento de su índice de referencia. ETFs apalancados e inversos. Los ETFs apalancados e inversos son riesgosos y no son adecuados para todos los inversores. Pueden generar grandes pérdidas si los movimientos del mercado no son los esperados. ¿Cómo invertir en ETFs? Invertir en ETFs es relativamente fácil y accesible. Aquí te explico los pasos básicos. Selecciona un broker. Abre una cuenta en una plataforma de inversión o en un broker en línea que ofrezca acceso a ETFs. Algunos ejemplos populares son Robinhood, Vanguard, Fidelity, si estás en Estados Unidos, API, eToro, Admirals, XTB si estás en Latinoamérica, Trade Republic, XTB, Scalable Capital, DeGiro, si estás en Europa y Interactive Brokers es un broker global. Investiga los ETFs. Antes de invertir, investiga los diferentes ETFs disponibles. Evalúa qué tipo de exposición deseas, acciones, bonos, sectores, regiones, y cuál es tu nivel de tolerancia al riesgo. Herramientas como Investing, Morningstar o Yahoo Finance pueden ayudarte a analizar el rendimiento pasado de los ETFs y sus costos asociados. Compra tu ETF. Una vez que hayas seleccionado el ETF, puedes realizar una orden de compra. Las órdenes pueden ser al precio de mercado, compra inmediata al precio actual, o con una orden límite, esperar un precio específico. Monitorea tu inversión. Después de comprar el ETF, monitorea regularmente tu inversión. Aunque los ETFs son generalmente a largo plazo, es importante estar al tanto de las tendencias del mercado. Ejemplos de ETFs populares. Algunos de los ETFs más conocidos y populares entre los inversores incluyen SPY, SP3 500 ETF sigue el índice S&P 500, que incluye a las 500 empresas más grandes de EU. VT, Vanguard Total Stock Market ETF, ofrece exposición al mercado total de acciones de EU. QQQ Invesco QQQ Trust, sigue el índice Nasdaq 100, que incluye a las 100 empresas con enfoque más a la tecnología de los Estados Unidos. BOC, Vanguard S&P 500 Growth, sigue el índice de acciones de alta capitalización.
De alto crecimiento del S&P 500. BND, Vanguard Total Bond Market ETF, sigue el mercado de bonos de EU. ISARES MSCI Emerging Markets ETF, da exposición a los mercados emergentes. XLK, Technology Select Sector SPDR ETF, sigue al sector tecnológico dentro del S&P 500. Conclusión. Los ETFs ofrecen a los inversores una forma flexible, diversificada y rentable de acceder a los mercados financieros. Son ideales tanto para inversores a largo plazo que buscan exposición diversificada como para aquellos que buscan aprovechar movimientos específicos del mercado. Sin embargo, es crucial entender los riesgos asociados, especialmente con los ETFs apalancados e inversos, y realizar una investigación exhaustiva antes de invertir. Y eso es todo por hoy. Espero que ahora tengas una idea mucho más clara sobre qué son los ETFs, cómo funcionan y cómo pueden ser una herramienta poderosa para diversificar tus inversiones. Si te gustó este vídeo y aprendiste algo nuevo, no olvides darle un like y dejarme tu comentario aquí abajo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos sobre inversión, finanzas y cómo hacer crecer tu dinero de manera inteligente. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por acompañarme. ¡Hasta pronto!